de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Usted escucha la lectura del libro, La mano de Dios al timón, en su primera edición de 1986, por Enoch de Oliveira, la historia denominacional de los comienzos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hasta la época de 1985. Primera parte, capítulo 1. Y la tierra ayudó a la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis 12, 16. Sucedió el 14 de febrero de 1556. La catedral de Oxford, en Inglaterra, bullía de sacerdotes y prelados. Entre ellos se destacaba la serena figura de Thomas Cranmer, respetado arzobispo de Canterbury, primado de Inglaterra, pronto a ser degradado de su elevada investidura eclesiástica. Una nerviosa expectativa dominaba a los religiosos reunidos en aquel histórico encuentro. La insólita ceremonia se inició cuando los representantes papales vistieron al arzobispo con una réplica barata de los hábitos episcopales, con sus coloridos ornamentos y dignidades eclesiásticas. El ritual fue solemne e impresionante. Las insignias y los símbolos le fueron arrancados uno tras otro en una ceremonia cargada de dramatismo y emoción. También le quitaron la vestidura talar y el manto litúrgico. Su cabeza, aunque pronunciadamente calva, fue afeitada. El óleo de la unción fue simbólicamente retirado de sus manos. Y cuando finalmente quedó destituido de todas las dignidades inherentes a su elevado oficio, se oyó una voz grave y solemne que repercutía entre las arcadas de la gran iglesia. Era el obispo Bonner anunciando el fin del humillante ritual. Cranmer había sido degradado. Todos los vestigios de su autoridad eclesiástica le habían sido quitados. Con todo, este desusado melodrama fue apenas el preludio de un episodio más intenso, ocurrido un mes más tarde. Sometido autoritariamente a una cruel tortura mental, Cranmer firmó sin convicción, un documento en el cual confesaba sus herejías y se retractaba de sus desvíos teológicos. Llevado después a otra ceremonia especial en la iglesia de Santa María, a fin de confesar públicamente su extravío espiritual y exhortar a los herejes a abandonar sus malos caminos, sorprendió a todos cuando anunció su firme determinación de no violar jamás su conciencia, renunciando a convicciones cristalizadas. Esta mano que firmó el documento que contiene mi confesión deberá ser la primera en ser consumida en las llamas del fuego inquisidor, declaró solemnemente. Y añadió, rechazo al Papa por ser enemigo de Cristo. Lo rechazo por sus falsos dogmas. En lo que atañe a los sacramentos. Su discurso fue abruptamente interrumpido y su voz sofocada por otras voces que se unieron en una protesta histérica y satánica. Arrastrado por la multitud fuera del santuario, después fue condenado por los tribunales de la Iglesia. Con un heroísmo reconocido por los mismos verdugos, sucumbió en medio de las llamas crepitantes de otra de las criminales hogueras encendidas por la intolerancia medieval. Aquella mano, en realidad, no merecía ser destruida por el fuego, ya que había sido responsable de la redacción del Book of Common Prayer, libro de la oración común, uno de los clásicos de la literatura cristiana, usado por la Iglesia en Inglaterra en sus servicios litúrgicos. Cranmer fue un mártir más entre los millones inmolados en el altar de la intolerancia religiosa, víctimas de la coerción y del autoritarismo. Pereció porque osó levantar la voz contra la dominante degeneración de la fe cristiana. El cristianismo vivía entonces un periodo sombrío de su historia. El evangelio predicado por Cristo y sus apóstoles se había contaminado en las fuentes corrompidas del paganismo. Aunque profesando aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y creer en su muerte y resurrección,
La mayoría de los cristianos perdieron de vista la malignidad del pecado y no sentían ya necesidad de la gracia redentora del Evangelio. El germen de la idolatría producía su obra funesta. Dogmas, ritos supersticiosos y ceremonias de origen pagano se introdujeron en el seno de la Iglesia, incorporándose a la fe de los profesos seguidores de Cristo. La pluma inspirada, con notable vehemencia, describe las condiciones espirituales de aquellos días, diciendo: prevalecían el fraude, la avaricia y la lascivia. No había crimen que no se cometiera para obtener riquezas o escalar posiciones. Los palacios de los papas y los prelados eran escenarios del libertinaje más degradante. Algunos de los pontífices reinantes cometieron crímenes tan repugnantes que los gobernantes seculares trataron de deponer a esos dignatarios de la Iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados sobre el trono. Por siglos no progresaron la ciencia, las artes ni civilización. Una parálisis moral e intelectual se apoderó de la cristiandad. Sobre la Iglesia apóstata flameaba el negro estandarte de Satanás. Grupos minoritarios protestaban en vano contra los desvíos de la Iglesia, reclamando reformas vigorosas tendientes a la restauración de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Empero, sus voces eran siempre reducidas al silencio por la mayoría inconversa, apoyada en la aplastante fuerza de los números. Uniéndose al Estado en un matrimonio adulterino, Roma pasó a emplear el brazo secular en el manejo de las armas temporales, con el objeto de silenciar a los fieles portaestandartes del Evangelio apostólico. Entonces se desencadenó una persecución brutal, obstinada y sin cuartel contra los fieles disconformes con las aberraciones paganas introducidas en el seno del cristianismo. Este despotismo religioso se inspiró en el pensamiento de Tomás de Aquino, de 1225 hasta 1274, teólogo medieval, llamado también Doctor Angélico, quien con argumentos discutibles había defendido la pena de muerte para los herejes, los corruptores de la fe cristiana. Inocencio III, de 1198 hasta 1216, cuyo pontificado se destacó por la vileza del carácter, instituyó desde las entrañas de su absolutismo el execrable Tribunal de la Santa Inquisición, y proclamó la sangrienta extirpación de las minorías disidentes, insatisfechas con los desvíos y las corrupciones de la Iglesia. Al percibir las intenciones sanguinarias de Roma, millares buscaron refugio en los valles, en las cavernas de las montañas, en los lugares desiertos y solitarios. Cumplíase así el vaticinio inspirado: la mujer, Iglesia huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Traduciendo la determinación de aquellos fieles exiliados, Elena Gould de White escribió: determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron, algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños, otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Procurando mantener la unidad de la fe, Inocencio III decretó el exterminio de los albigenses, que insistían en un culto espiritual, sin el uso de crucifijos. Como resultado fueron destruidas, en el sur de Francia, ciudades enteras y sus habitantes pasados a espada. Siguiendo instrucciones de Roma, fueron también perpetradas atrocidades innominables por el duque de Alba con las minorías cristianas de los Países Bajos. El número de los que fueron ejecutados, según Gibbon, durante un corto reinado del terror, excedió en mucho al número de mártires habido en el espacio de 3 siglos en el Imperio Romano. Las barbaridades cometidas entre el saqueo y las ruinas de las ciudades hambrientas y abrasadas, casi va más allá de lo que se puede creer. Las criaturas eran arrancadas de los vientres de los cuerpos vivos de las madres, mujeres y niños eran violados por miles, y poblaciones enteras eran quemadas y arrasadas por los soldados, por todos los medios que podía imaginar la crueldad en su ingenio diabólico. En los anales de la crueldad humana,
Ocupa un lugar destacado la despiadada tempestad de sangre que se abatió sobre Francia en la noche del 24 de agosto de 1572, la trágica noche de San Bartolomé. Millares de cristianos fueron despertados de su tranquilo sueño, arrastrados a la calle y brutalmente asesinados. Nobles y campesinos, ancianos, mujeres indefensas y hasta criaturas fueron juntamente torturados y exterminados a sangre fría. Las víctimas han sido variablemente calculadas entre 10.000 y 100.000. El violento ataque, consumado con inconcebible furia, suscitó una onda de horror, espanto e indignación. La jerarquía religiosa, sin embargo, celebró el salvaje genocidio con aclamaciones festivas. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1.000 duros, el cañón de San Angelo tronó en alegres salvas, se oyeron las campanas de todas las torres, innumerables fogatas convirtieron la noche en día, y Gregorio XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. En efecto, Roma se mostraba embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús. El Tribunal del Santo Oficio, creado por Inocencio III por decisión del Concilio de Tolosa, además de haber instigado cruelísimas persecuciones, sentenció a muerte a Enrique Boes, Guiscard, Hamilton, Latimer, Cranmer, Hus, Jerónimo, Savonarola y muchos otros piadosos líderes religiosos. Los autos de fe ahogaron en un océano de sangre todos los intentos de preservar la pureza y sencillez de la fe que caracterizaron a la Iglesia cristiana primitiva. Indiferente a los crímenes repugnantes cometidos contra los derechos humanos, Roma parecía empeñarse con redoblado vigor en su saña perseguidora. Y la serpiente, Satanás, arrojó de su boca, tras la mujer, Iglesia, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Satanás intensificó su furor asesino por intermedio del despotismo eclesiástico, lanzando poderosas cruzadas, aguas como un río, que, con violencia y atrocidades sin cuento, pretendían extirpar las herejías. Y miles, de los cuales el mundo no es digno, sucumbieron regocijándose por ser tenidos por dignos de sufrir por la causa de la verdad. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, dice el Señor en su sermón profético. A pesar de la gran tribulación, la Iglesia de Cristo permaneció imbatible. El calabozo, la tortura, el patíbulo, la fuerza y la hoguera fueron insuficientes para disuadirlos de su lealtad para con Dios y para con su conciencia. Aunque ultrajados, cubiertos de infamia, estigmatizados como la escoria del mundo, permanecieron firmes como viendo al invisible. No obstante, Dios, en su misericordia para con su pueblo, abrevió el tiempo de su terrible prueba. Pero la tierra ayudó a la mujer, Iglesia, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Con los triunfos de la Reforma del siglo XVI, las cruzadas promovidas contra los elegidos de Dios perdieron su ímpetu original. Se multiplicaron los defensores de la verdadera fe. Con el triunfo protestante logrado en Alemania, Suiza, Holanda, Noruega y Suecia, el poder perseguidor de Roma quedó circunscripto dentro de una jurisdicción más limitada. Y las multitudes, víctimas de la intolerancia, la opresión y el despotismo, buscaron refugio en las tierras conquistadas por la Reforma, donde fueron recibidas afectuosamente y tratadas con dignidad y ternura. La revolución religiosa, en marcha en aquel entonces, proporcionó a Inglaterra las condiciones indispensables para la implantación de una religión nacional. La supremacía papal fue rechazada y en su lugar el rey se entronizó como cabeza de la Iglesia. Sin embargo, muchas costumbres y ceremonias de origen romano permanecieron incorporadas a su culto. Gradualmente, el derecho de cada ciudadano a adorar a Dios según los dictámenes de su propia conciencia, pasó a ser ignorado. El monarca llegó a exigir que todos los ciudadanos aceptasen los dogmas y la liturgia formulados por la Iglesia oficial. Se le prohibió al pueblo, so pena de fuertes multas, prisión y destierro, que asistiera a cualesquiera reuniones religiosas que no fueran las sancionadas por la Iglesia.
Los que no pudieron dejar de reunirse para adorar a Dios, tuvieron que hacerlo en callejones oscuros, en sombrías buhardillas y, en estaciones propicias, en los bosques a medianoche. Muchos sufrieron por su fe. Las cárceles rebosaban. Las familias eran divididas. Sin embargo, Dios estaba con su pueblo y la persecución no podía acallar su testimonio. Durante el reinado de Jacobo I de 1603 hasta 1635, muchos líderes religiosos disidentes fueron perseguidos, lanzados en sombrías mazmorras y finalmente ejecutados. Juan Greenwood, dirigente de un grupo llamado Padres Peregrinos, pagó con sangre su inconformidad con los restos de idolatría existentes en el culto oficial. Sus seguidores decidieron entonces que Inglaterra había dejado de ser lugar habitable. Con sorprendente arrogancia el rey declaró su disposición de hacer que los disidentes se conformaran o de lo contrario, que fueran expulsados del país, o tratados todavía peor. La amenaza era seria. Urgía tomar medidas de resguardo. Vislumbrando días sombríos, los padres peregrinos decidieron con su pastor, Juan Robinson, cruzar el Canal de la Mancha y establecerse en las tierras libres de Holanda, territorio conquistado por la Reforma. Posteriormente planearon cruzar las aguas del Atlántico, teniendo en vista alcanzar las playas de la América del Norte, donde soñaban establecer una iglesia sin papa y un estado sin rey. Simultáneamente con los movimientos de la Reforma en Europa, los navegantes ibéricos, recorriendo mares nunca antes navegados, descubrieron el Nuevo Mundo. Dios, en sus insondables designios, estaba preparando otro lugar de refugio para la mujer, su iglesia, entonces afligida por la espada inclemente al servicio del autoritarismo. Después de 3 años de planificación, los peregrinos parecían estar preparados para iniciar el gran viaje a través del Atlántico. Comenzaron la heroica aventura en una vieja embarcación llamada Speedwell, el 22 de julio de 1620. Cuando el viento hinchó las velas, expresaron entre lágrimas, oraciones y cantos de loor a Dios su determinación de seguir rumbo al occidente, con el propósito de encender en el Nuevo Mundo la llama de la libertad. No tardaron, empero, en llegar a la conclusión de que el viejo barco en que habían iniciado el viaje no ofrecía seguridad suficiente para la travesía marítima. Decidieron, por tanto, en Plymouth, Inglaterra, tomar otro barco, el Mayflower, con el cual continuaron la gran epopeya en dirección a lo desconocido. Eran en total 102 los pasajeros que iniciaron, el 6 de septiembre de 1620, la segunda etapa del extenso itinerario. 2 pasajeros adicionales fueron añadidos posteriormente al grupo, bebés que nacieron durante el viaje. Después de una tormentosa aventura que duró 67 días, el Mayflower ancló junto al litoral del nuevo continente, en un día invernal de noviembre. Antes de desembarcar con sus Biblias, himnarios, ropas y los pocos objetos de uso personal, firmaron un documento histórico, el Pacto del Mayflower, reconocido posteriormente como auténtica Carta Magna de la Libertad, una extraordinaria declaración de principios que preparó el camino para la implantación de los ideales democráticos, basados en la separación del Estado y la Iglesia. El desembarco ocurrió en el inicio de un riguroso invierno, con sus inclementes tempestades de nieve. El largo periodo vivido a bordo de una pequeña embarcación los dejó, durante la estación invernal, físicamente debilitados y susceptibles a la neumonía, tan común en aquellos días. Como resultado, de los 104 peregrinos, 54 murieron durante el primer año. Las mujeres fueron las que más sufrieron. Solamente 5, entre las 18 esposas, lograron sobrevivir. Hubo momentos en que apenas 7 colonos mostraron estar físicamente en condiciones de cuidar de los demás enfermos. Con el advenimiento de la primavera, las perspectivas se tornaron más brillantes. Pudieron entonces dedicarse a la caza, la pesca y la recolección de frutas silvestres. La plantación de maíz produjo buenos resultados. La construcción de casas fue acelerada y las relaciones con los indios, que al principio se caracterizaron por la hostilidad, se tornaron cordiales y pacíficas. Guillermo Bradford,
Describiendo las impresiones vividas durante aquella transición de estaciones, se expresó así. Pasado el invierno, todas las cosas se nos presentaban con el aspecto de haber sido azotadas por las tormentas. El país entero, lleno de bosques y matorrales, ofrecía un panorama salvaje. Si mirábamos hacia atrás, estaba el rugiente océano que habíamos atravesado y que ahora significaba una barrera y un abismo que nos separaba del mundo civilizado. ¿Qué podría ahora sostenernos sino el Espíritu de Dios y su gracia? A pesar de las enormes y conmovedoras pérdidas sufridas, aquellos bravos peregrinos celebraron al finalizar el primer año en las tierras libres de América, un culto de acción de gracias a Dios por el privilegio de adorarlo según los dictámenes de su conciencia, sin aprensiones ni temores. Aquella celebración fue el embrión de una festividad que pasó a integrar la tradición norteamericana al conmemorar oficialmente cada año, el último jueves de noviembre, el Día de Acción de Gracias a la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. 8 años más tarde los puritanos, acosados también por las persecuciones religiosas en el Viejo Mundo, y a semejanza de los peregrinos, emigraron hacia América. Por millares salieron los cuáqueros de Inglaterra, donde centenares de ellos habían sido encarcelados y muchos habían sufrido el martirio. En Nueva Jersey, Delaware y Pensilvania fundaron ciudades prósperas en medio de las feraces tierras a cuyo cultivo se dedicaron, bajo las garantías de una libertad que no habían conocido en su patria. Como otorgaban esta libertad a otros, ello atrajo a muchos inmigrantes, luteranos, menonitas, moravos, etc. Llegaron también hugonotes de Francia, especialmente después de la revocación del Edicto de Nantes por Luis XIV, en 1685. En efecto, una vez más la tierra ayudó a la mujer, Iglesia, proporcionándole refugio y seguridad en momentos de angustia y tribulación. Cuando los peregrinos partieron de Holanda rumbo a las playas de América, Juan Robinson, su pastor, impedido de acompañarlos, se expresó así en un memorable discurso de despedida. Hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros, pero sea lo que fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad prontos a recibirlo como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio, pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Juan Robinson parecía intuir los grandes planes de Dios para su iglesia. Después de la densa noche medieval, surgió la Reforma inaugurando un esplendoroso amanecer. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios habría de iluminar a su iglesia con todo su fulgor, restaurando las verdades que la apostasía medieval ocultó entre las sombras de su sistema religioso. La luz del cielo habría de incidir sobre la iglesia en forma gradual y constante hasta que el día fuese perfecto. Sí, Robinson se expresó correctamente cuando declaró que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Una nueva nación se estaba gestando por medio de un pueblo heterogéneo, procedente de muchas nacionalidades. Aunque representando diferentes lenguas y culturas, los inspiraba un sentimiento común, el amor a la libertad. La Biblia era para ellos la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos, en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Emergía en el mundo occidental una nueva sociedad saturada de fe e impregnada de fervor religioso. El futuro de una gran nación estaba siendo moldeado con aptitud e ingenio. Una providencia vigilante preparaba la cuna para el nacimiento de un movimiento profético. Transcurrieron varias décadas, y entre los descendientes de los colonizadores de América, forjadores de una nueva nacionalidad, ocurrió un extraordinario reavivamiento de interés en torno de las profecías de Daniel y Apocalipsis. El estudio de estos dos libros reencendió la llama de la fe en el segundo advenimiento de Cristo.
Como resultado del estudio directo de las profecías, centenares de clérigos y millares de fieles fueron sacudidos por la convicción de que Cristo estaba pronto a manifestarse en poder y gran gloria. Y mientras proseguían escudriñando las profecías, vieron sus conclusiones confirmadas en un evento insólito que, para ellos, significó el inequívoco cumplimiento de las palabras de Jesús en su sermón profético, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Fue el 19 de mayo de 1780, cuando entre las 10 y las 11 de la mañana, el sol perdió gradualmente su fulgor natural, suscitando justificadas aprensiones y temores. Refiriéndose a aquel extraño fenómeno, R.M. Devens escribió: tal vez el fenómeno más misterioso e inexplicado de su especie en la vasta sucesión de acontecimientos de la naturaleza, durante el último siglo, ha sido el día oscuro del 19 de mayo de 1780. Que provocó intensa alarma y pánico en millares de mentes, y confusión en las mismas criaturas brutas, habiendo huido las gallinas desorientadas a sus gallineros, los pájaros a sus nidos y los animales a sus dependencias. En efecto, millares de personas de aquel tiempo se convencieron de que había llegado el fin de todas las cosas terrestres. Otro grande y sorprendente acontecimiento ocurrió el 13 de noviembre de 1833, cuando un deslumbrante espectáculo de fuegos de artificio siderales fue presenciado por millares de personas, principalmente en la costa este de los Estados Unidos. Los piadosos estudiantes de las profecías identificaron en la lluvia de estrellas fugaces las palabras proféticas de Jesús. Y las estrellas caerán del cielo. Durante algunas horas, el firmamento de todos los Estados Unidos estuvo en ígnea conmoción. Ningún fenómeno celeste ocurrió jamás en este país desde su inicio que haya sido contemplado con tan intensa admiración por cierta clase de personas o con tanto temor y pánico por otras. Durante sus 3 horas de duración, se pensaba que el día del juicio estaba apenas aguardando la salida del sol. Con profundo y reverente temor, asociaron aquella lluvia meteórica con la exhortación del Señor: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así se cristalizaba el ideal de la esperanza adventista. Y esta tierra, libre que, en cumplimiento de los oráculos divinos, ofreció a la mujer protección y abrigo, pasó a ver y atestiguar la marcha triunfal de una caravana de heraldos de la bienaventurada esperanza, fieles precursores de la proclamación mundial del triple mensaje angélico. La Iglesia fue pequeña en su nacimiento, y surgió de los escombros de un gran chasco. Desde su comienzo hubo quienes preveían, y aún deseaban, su fracaso. Todavía los hay actualmente. Pero también hubo quienes creyeron en su triunfo y trabajaron para lograrlo. Confiados en la dirección divina, hombres y mujeres invirtieron todo lo que tenían en esta causa: tiempo, bienes y hasta la vida misma. Si en algún momento la nave adventista pareció vacilar en el mar de incertidumbre que asolaba al mundo, por otro lado, alentaba en toda la certeza de que una mano poderosa estaba al timón, conduciéndola con rumbo seguro. La Iglesia crece y se agiganta. Pero no debemos ignorar sus orígenes, su historia. Vale la pena conocer las peripecias que afrontó en el pasado y sacar lecciones en cuanto a su futuro, con la certeza de que la mano de Dios continúa al timón. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto